va a impartir su gracia sobre mí para poder compartir su palabra. Ahí donde está sentado, le invito a agachar su mirada y cerrar sus ojos para poder empezar, para poder orar y poder poner en manos de Dios este servicio. Padre Santo, te pido por favor que abras los corazones y las mentes de cada uno de los que están aquí sentados, Padre Santo, y mi persona también, para que este momento, Padre Santo, sea de provecho para nosotros, para poder aprender sobre ti, Padre Santo. Tu palabra dice que tú eres santo, que tú eres glorioso, Padre, así que cada cosa, que cada acción y cada pensamiento sea redireccionado hacia ti, Padre Santo, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. Amén. Bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Jesús? Amén, creo que todos, ¿no? Desde que somos muy pequeños, nosotros hemos escuchado el nombre de Jesús muchas veces en el curso de religión, entre los familiares, o incluso hemos utilizado o hemos escuchado el término cristiano, o Cristo también hemos escuchado, los que no hemos conocido antes o los que hemos conocido después, ¿no? Y bueno, para que usted y yo podamos entender qué significa cristiano, un cristiano es una persona que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, el Mesías, y sigue sus enseñanzas. Esto lo dice el Internet, la IA, la inteligencia artificial. Entonces, hemos escuchado todo esto, hemos estado aquí presentes, escuchando no solamente escuchando sobre Dios y su palabra, sino que ahora nosotros, que hemos cambiado, que hemos sido transformados mediante su palabra, hemos escuchado ya de Él más atentamente, más de Cristo, y hemos tenido fe en Él, por la misma fe que hemos tenido en Él, hemos sido salvos. Amén. Amén. Sin embargo, hermanos, aunque hayamos sido salvos por Él, significa que Él vendría a ser todo para nosotros, que Él vendría a ser nuestro motivo por el cual nosotros vengamos a la iglesia, que nos levantemos, que lleguemos temprano al trabajo, que hagamos todas las cosas con excelencia. Sin embargo, hermanos, hay muchas veces en que decimos en que conocemos al Señor, pero no conocemos a su Hijo, porque el Señor y su Hijo son dos personas en una misma esencia, pero sin embargo Jesús es el camino hacia Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el problema aquí es que muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero no conocemos a su Hijo. No conocemos el medio por el cual hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser reconciliados y llamados hijos, según Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12, por favor, en sus Biblias. Romanos capítulo 5, del versículo 10 al 12. ¿Llegamos todos? Amén. Hay que leerlo todos juntos. Y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. De modo que quien nos reconcilió con el Padre, quien fue el camino hacia el Padre, ¿fue quién? Fue Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante hablar de Cristo ahora en este momento? Yo pienso que ya saben. Porque muchas veces decimos que le aceptamos en nuestro corazón, que le abrimos la puerta, repetimos una oración de fe, confesamos con nuestra boca que Él resucitó de los muertos y nos hizo libres y nos hizo salvos, sin entender nada. Porque si puedes abrir la puerta, puedes abrirle incluso la puerta a alguien que no conoces, hermano. Y si puedes proclamar Salvador y no conocer al Salvador, puedes llamar y llamar, puedes orar y llamar a Dios sin conocer al verdadero Dios. Podemos llamar al Espíritu Santo, orar por Él, sin saber exactamente a quién le estás hablando, a quién le estás tú orando, a quién tú le estás clamando. Por eso es importante, mediante la palabra, la oración y el estudio de la Biblia, que conozcamos quién es aquel que nosotros llamamos Señor, quién nos salvó a nosotros. Amén. Especialmente ahora, hermanos, que lamentablemente hoy en día los jóvenes, hablo porque yo soy joven, tengo 25 años, y ahora vivimos en una generación que sigue lo que escucha en internet, en Instagram, en Facebook. Escuchamos un rumor, escuchamos algo interesante y lo repetimos y lo repetimos. ¿Y qué pasa? Existen ahora modas, existen muchos trends en internet que seguimos sin entenderlo realmente. Hay grupos de odio que pelean contra otros grupos sin saber el porqué de la causa de lo que están haciendo. Entonces, solamente porque escuchamos
escuchamos y escuchamos, pero realmente no entendemos por lo cual están peleando, por lo cual están discutiendo, por lo cual se están odiando. Entonces, sin saber el por qué, o defienden, solo repiten lo que han escuchado sin entender absolutamente nada. Y esto lamentablemente podría estar pasando aquí también. Entonces, es importante entender y profundizar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para así poder estar fuertes cuando venga cualquier otra doctrina, cuando venga cualquier otro rumor, cuando vean cosas en internet y digan, o venga alguien y les diga, ¿sabías que Dios es mujer? Porque ¿cuántos no nos ha pasado? Amén. ¿Cuántos no hemos escuchado que alguien ha venido a nosotros? ¿Sabías que Dios es mujer? ¿O nos ha dicho eso? Ahora, si tu conocimiento o si tu entendimiento y cómo tú tienes profundizado el conocimiento del Señor Jesucristo no está fuerte, no está bien arraigado en la roca del Señor, eres débil. Somos volubles ante cualquier persona que venga y nos quiera venir a lavar el cerebro. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos quién es nuestro Señor Jesucristo, en quién hemos puesto nuestra fe, para no convertirnos en presa fácil de aquellos que quieren deslogros, que quieren cambiar lo que estamos acá haciendo, que quieren cambiar el concepto de Dios, que quieren intervenir contra el Espíritu Santo. Muchas veces no solamente con Dios, sino solamente en la política, en el internet. Porque hermanos, ahora, hoy en día, hay muchas cosas que suceden en el internet, incluso ahora también, no sé si han escuchado de Charlie Kirk, de un cristiano conservador, que hablaba sobre Dios, hablaba sobre los derechos, era pro aborto. ¿Sabe qué, hermano? En la universidad de Estados Unidos, cuando él estaba predicando, estaba haciendo debate, lo asesinaron. Exactamente, vivimos en tiempos donde el odio, donde el rencor está muy fuerte. Y eso no solamente ahí, porque también ahora el régimen Islam también está matando a muchos cristianos en Nigeria, en Armenia, en Yemen. Y ahora de verdad, los cristianos están pasando persecución, no solo como estaban pasando en esos tiempos en la Biblia. Amén. Entonces eso nos muestra que el Señor está cerca. Amén. Amén. El Señor está cerca, los últimos tiempos han llegado y no es momento de estar pensando en cosas banales, no es momento de estar pensando en lo que hay en el mundo, en satisfacer nuestras propias necesidades, en las últimas modas, como ahora pensamos los jóvenes, en la ropa, en los zapatos. No digo que no sea importante porque nos vestimos y calzamos así, pero de hacer eso nuestro Señor y de hacer de eso lo más importante en nuestra vida, es ahí donde nosotros corremos peligro. Por eso es importante, hermanos, y vuelvo a repetir, que nuestro conocimiento del Señor Jesucristo y nuestro conocimiento del Señor nuestro Dios sea fuerte, sea firme, para que cuando vengan esos tiempos, cuando vengan esas personas a querer cambiar nuestro pensamiento, usted diga no, porque yo conozco quién es mi Salvador, porque yo conozco quién me arrancó de las garras del pecado, quién me salvó del infierno, a quién yo le sirvo hoy. Si tú conoces a tu Señor, vas a ser firme, vas a ser fuerte y nada te va a poder mover. Van a caer mil a tu izquierda, mil a tu derecha, pero tú te mantendrás fuerte y firme. Amén. Entonces vamos primero a Hebreos 11:1. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de Jesús y que somos salvos por Jesús, ¿por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. Exacto. Vamos a Hebreos 11:1. ¿Llegamos todos? Amén. Dice, tengo las dos versiones acá y vamos a leer primero la primera versión de la Reina Valera 1960, que creo que es la que todos tienen, o la mayoría. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Repítalo usted ahora más fuerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, la otra versión dice, la nueva traducción viviente, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, hermanos, hay 4 palabras en estas 2 traducciones que vemos que nos van a llamar la atención. Que la primera dice certeza, convicción, demostración de la realidad en la otra versión y también evidencia. Ahora, la certeza de lo que se espera. Pero ¿certeza en qué? ¿O certeza en quién? ¿En quién tenemos nuestra certeza? En Cristo. ¿Convicción de qué? En Cristo, hermanos, que hemos sido salvos por Él, porque Él pagó por nuestros pecados. Ahora, demostración de la realidad. ¿Por qué? Porque la manera en que vivimos muestra
nuestra realidad de quién hemos puesto nuestra fe. Ahora, entonces quiere decir que tu caminar y mi caminar demuestra en quién yo he puesto mi fe, cómo yo actúo, cómo yo pienso, cómo yo hablo con los demás, cómo yo me manejo en mi trabajo, en el colegio, no solamente en la iglesia, porque fácil es manejarse en la fe en la iglesia, pero difícil es hacerlo en nuestras casas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el instituto. Es muy difícil, ya que acá hay cristianos que amamos al Señor, amén, pero acá no es siempre el caso. Por lo tanto, a veces caemos en ciertas bromas o caemos por aquí y por allá, nos dolemos, pero aún así seguimos firmes. Entonces, luego dice, evidencia. ¿Evidencia de quién o en quién? Porque nuestra vida tiene que ser evidencia de que servimos a un Señor, de que oramos a un solo Señor, que vamos y somos siervos de quién, de Jesús, que queremos ser como Él. Ahora yo tengo unas preguntas, ya que hemos sabido de qué es la fe, porque dice, ¿tienes la certeza de quién es Cristo? ¿Tenemos realmente la certeza de quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenemos la convicción de quién es el Cristo que no vemos? Tu vida demuestra la realidad que vives ahora en el Cristo que no ves. Y tu vida es evidencia del Cristo que no ves, pero sin embargo crees. Bueno, hermanos, no lo digo porque estoy tratando de sacar, no, hermano, no es así. En realidad, estas preguntas, es bueno hacerse preguntas de vez en cuando, hermanos. ¿Por qué? Porque eso también nos hace pensar. Porque es bueno reflexionar en su palabra, es bueno pensar en lo que creemos, es bueno profundizar en la palabra y sobre todo en cómo vivimos. La Biblia nos manda a examinar cada uno de nuestros pasos en la palabra del Señor. Ahora, si tú no te haces estas preguntas de por qué mi vida está reflejando a Cristo, realmente soy un seguidor, o realmente quiero ser salvo, o realmente sé lo que significa ser salvo, entonces no estás reflexionando en lo que el Señor te está enseñando. Porque el siervo realmente medita de día y de noche en la palabra del Señor. Y esto no es sobrepensar. Esto es, esta meditación, esta reflexión, estas preguntas, estos pensamientos nos ayudan a que estar fuertes en nuestro Señor. Nos ayudan a que cuando volvamos, estemos en camino de caer. No, yo estaba pensando esto y yo he meditado en la palabra. Y si yo quiero que mi vida refleje a Cristo, al Cristo que yo digo que no veo, entonces no lo voy a hacer y me voy a dejar. Por eso es importante que nuestra fe sea reforzada y sea construida en una base sólida. ¿Amén? Amén. Ahora, hermanos, si de repente no lo has conocido, o si de repente estás en proceso, o si de repente me dices, o puedes pensar, Saraí, sabes que no conozco a Cristo, o estoy en proceso, o siento que me falta un poquito, siendo joven, siendo adulto, está bien, porque realmente nos vamos a demorar toda la vida en conocer la gracia y obra, e incluso poder admirar la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a demorar a la vida conociéndolo, pero aún así, en esta ocasión vamos a hablar de nuestro Señor. Vamos a Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4. ¿Llegamos? Amén. Amén. Dices, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto empata con lo que dice Génesis 1, que Él creó los cielos y la tierra, y aquí lo está confirmando. Vamos al 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora vamos al versículo 9, vamos a darnos al título. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén, hermanos. Aquella luz de la cual creó todo lo que fue hecho, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra, vino y habitó entre nosotros, desde su nacimiento en un pesebre hasta su último día de cuando fue crucificado. Ahora, Saraí, ya entendí quién es Jesús. Él era con Dios, el Verbo era Dios, esta era la luz de los hombres, pero sigo sin entender. Bueno, nada mejor que entender a Jesús y saber quién es Jesús por la boca del mismo Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora, para llegar, mientras siguen buscando, les voy explicando. En el versículo 13
en el título y también por cuando usted lee, ve que el Señor ya les está avisando que ya va a ser crucificado, que ya no va a estar con ellos. El capítulo 3, estamos en el 14, pero estoy dando un poco de contexto para poder entender y no solamente leer el versículo así, sino entender todo el contexto, ¿no? Entonces ahí el Señor dice, Pedro le dice, no Señor, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Y el Señor le dice, no Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea, le dice lo que va a pasar. Entonces el Señor empieza el capítulo 14 diciendo, no teman, porque yo voy a irme a preparar morada para ustedes. Entonces, Jesús sigue, porque Tomás le hace la pregunta, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a llegar a ti? ¿Cuál va a ser el camino a ti? ¿Cómo vamos a saber dónde estás tú? ¿Cuál es el camino hacia ti? ¿O cómo llegamos a ti? Y vamos al versículo 6. Amén, leemos todo, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es el camino hacia el Padre. Y incluso si vamos a leer un poquito más, vamos a ver que Felipe también tenía muchas más preguntas. Porque de cómo, si él era el camino, ¿cómo podríamos ir más allá? Incluso le dice, ok, no Señor, con que nos muestres al Padre es suficiente. Vamos al 8. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, tanto tiempo hace que, y le vuelvo a repetir, sin la palabra Felipe al final, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido. Ahora dígale el que está a su costado. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, el Señor ha estado con nosotros siempre, pero nosotros no hemos estado con el Señor desde siempre. Como les digo, a veces oramos a Dios, pero no conocemos al Dios en que estamos orando. Pedimos cosas, pero no conocemos al Dios que nos da las cosas o que nos da las bendiciones. O a veces incluso preferimos más las bendiciones que al Señor de las bendiciones. O preferimos más las cosas buenas que nos da el Señor que al Señor que nos da las cosas buenas. Entonces, si conocemos a Jesús o si creemos conocer a Jesús, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que no solamente orar para pedir cosas o para pedir bendiciones, sino teniendo la convicción de que realmente lo conocemos. ¿Por qué es importante conocer a Jesús y tener la convicción de quién es Él? Porque cuando tú conoces realmente a Jesús, todo lo demás, todo lo malo que te pasa, todo lo bueno, todo lo increíble, todo lo sobrenatural que te puede pasar, cosas buenas, no están todas malas, no llegan a llegar al nivel de Jesús, porque Jesús debe estar acá, porque Jesús debe ser tu máximo anhelo, porque Jesús debe ser lo primero, número uno para ti en tu corazón. Y cuando tú tienes la convicción de a quién le estás orando, de a quién te estás clamando, y lo conoces y sabes quién es, qué hizo por ti, entonces no importa qué tanto te pasa, no importa si te dan el mejor trabajo, gracias Señor, no importa si te pasa lo peor del mundo, si te humillan, si te insultan, es porque el Señor así lo quiso, el Señor me quiere enseñar algo, gloria a Él y gloria a Cristo. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento claro de quién es nuestro Señor y a quién le servimos y por qué le servimos. Ahora, si ya voy entendiendo quién es Jesús, ya voy viendo qué hizo por mí. Ahora decimos conocer a Jesús y entender un poquito más de lo que es Él. Tenemos que entender y seguir qué es lo que Él predicaba, qué es lo que Él decía, qué es lo que Él pensaba. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y
siempre me ha llamado la atención es que Cristo empieza su ministerio con una palabra, con la palabra que acabamos de leer, que es arrepentidos. Él sabía que todo lo que estábamos pasando, obviamente, sabía que en esa época los romanos estaban digamos que los judíos no estaban pasando un buen momento, no estaban los fariseos y todo, pero estaba también el imperio romano ahí. Pero la palabra no era tranquilos, yo los vengo a salvar, tranquilos, no se preocupen que yo voy a hacer todo por ustedes. No, la palabra que él utilizó fue arrepentidos. Sí, cualquiera que le está pasando mal dice, me arrepiento, pero si tú, o sea, no eres el Mesías el que viene a cambiar todo, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y si la palabra dice que es el Salvador, el Mesías, ¿de qué nos está salvando? ¿Nos está salvando de las cosas exteriores, de lo que pasa en el mundo? Estoy hablando en el contexto donde estaban ellos. ¿O de qué? ¿Hay algo en mí de lo que tú me tengas que salvar? Y sí, hermanos, es el pecado que reside en nosotros. Porque es muy fácil culpar las cosas externas que nos hacen caer a nosotros. Culpar o decir, tal persona me hizo esto y por lo tanto yo me tropecé con esto. Es fácil culpar a los demás, culpar a la situación. Pero el Evangelio, hermano, no empieza culpando a tu papá, a tu mamá, que te golpeó, que te pegó. El Evangelio no empieza así, hermanos. El Evangelio empieza con la palabra arrepiéntete. Empieza culpando no a los demás, sino a ti mismo. Y ahora culpando, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes algo ahí en tu corazón que no era de Dios, que eras enemigo del Señor. Ahora, tú entendiendo eso, tú dices, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo de que me tengo que arrepentir? ¿Qué es? Hay algo que no conozco dentro de mí, que el Señor sí sabe, porque Él me creó a mí, de lo cual yo necesito ser salvado. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Sí. Y dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, hermanos. Y esto en el Génesis. Pero ahora, hermanos, en este tiempo seguirá siendo así. Sí, y está peor, se ha puesto peor. Y esto es lo lamentable, ¿no? Que desde el Génesis hasta ahora no hemos cambiado. Que desde el Génesis hasta ahora, los que no conocemos, o en el tiempo que no conocíamos a Dios, seguíamos igual que en el principio del mundo. Por lo tanto, hermanos, acá el Señor no está culpando a las cosas externas, sino que Él dice, los designios del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, solamente mal. Entonces, ahí, cuando yo no conocía a Dios, o yo que todavía no conozco a Dios, los pensamientos de mi corazón y mis designios son de solamente mal. Sí, mi hermano. Y es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos pero tan buenos en reconocernos a nosotros mismos, en querer reconocimiento, en engrandecer las cosas incluso que Dios nos ha dado, como la bondad, como como mi forma graciosa de ser, porque yo soy así, porque yo soy así. Somos perfectos en hablar o sentirnos superior a los demás, porque hay un ego, hay un orgullo en nuestros corazones que no nos permite, que nos tiene así. Muchas veces no necesitamos de situaciones para que el Señor nos traiga, no. Necesitamos quitarnos el orgullo del corazón y de los ojos para poder llegar a Dios. ¿Por qué? Porque si nos sacamos el orgullo, ¿de qué nos damos cuenta? De que solamente Dios tiene el control sobre nuestras vidas, pero el ser humano no es así, quiere tener el control de su propia vida. Cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor, significa que le vamos a obedecer y que la fe produce esa obediencia y de ahora vivimos para Él, pero el ser humano no le gusta eso, quiere vivir para sí mismo, quiere pensar y trabajar para satisfacer esas necesidades, quiere todo para sí mismo, quiero todo para mí, y al final, hermano, ni tú mismo puedes satisfacer tus propias necesidades, porque tienes tantas, pero tantas expectativas de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, y que no las llenas, y que solamente puede ser llenado por el Señor, porque es cierto, hermanos, tenemos un vacío acá, y antes de conocer al Señor es que nos dimos cuenta que solamente el Señor podía saciar. Por eso el Señor dice que el que viene a mí no tendrá nunca más sed.
Y cuando tú te das cuenta y estás acá y ahora que tienes tiempo en el Señor te das cuenta, es cierto, yo tenía sed. Por más de que yo recibía halagos, por más de que yo recibía el otro, no era suficiente para mí. No era suficiente. Yo quería más dinero, más trabajo, tenía más afán, quería más amigos, quería más miradas, quería más halagos, quería esto, quería el otro, y no era suficiente. Pero ahora que conozco al Señor, nada de eso importa. Digo como Pablo, que mi vida anterior era como que era basura. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos decir lo mismo de Pablo? Amén. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que enseñó Jesús, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 10, del versículo al 11, porque ya sabemos quién es Dios, ya sabemos quién es el camino hacia Dios, que es Jesús. Tenemos una noción muy fuerte de quién es Él y ahora de lo que Él predicaba, que era el arrepentimiento. Mateo capítulo 15, del versículo 10 y del versículo 10 al 11. Amén. Sí. Aquí, para entrar en contexto, el Señor está, bueno, acá los fariseos le estaban diciendo a los apóstoles, bueno, que estaban en los libros de Jesús, de por qué, pues les decían a Jesús, por qué ellos no se daban las manos, porque ellos tenían esta costumbre de que antes de comer tenían que lavarse las manos, no solamente como ahora, que es por higiene, bueno, también tenían por higiene, sino era como que yo toco lo demás y antes de comer yo tengo que ser puro. Y si yo tenía las manos sucias, significa que yo estaba siendo impuro, estaba metiendo cosas impuras dentro de mi cuerpo. Pero Jesús dice, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca del hombre, en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina ¿qué? Al hombre. Y vamos también al 16, ¿por qué? Porque los discípulos ahí, para hacerlo más corto, porque lamentablemente no tengo tanto tiempo como me gustaría, los discípulos le dicen: ¿no puedes explicar esta palabra que tú has dicho, por favor, Jesús? Y Jesús les responde en el 16: también vosotros son aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahora, ¿entiendes por qué el Señor te ha salvado? El por qué necesitas un Salvador, el por qué necesitas a un Señor que direccione tu vida. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón, y el Señor lo dice claramente, no es lo que entra en ti, sino lo que sale de ti. Porque dentro de ti estabas contaminado antes de conocerlo. Porque del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los frutos, los falsos testimonios y las blasfemias. No lo digo yo, lo dice Cristo. Decía de los hombres, no decía de un grupo en especial, no, hablaba de todos nosotros. Y si antes de conocer a Cristo tú te creías una buena persona, como yo, en algún momento, antes de conocer a Cristo me atribuía la humildad. Con el tiempo, cuando conocí al Señor, me di cuenta que no hay persona más orgullosa que aquella que dice que es humilde. Y ahora, gracias al Señor, en arrepentimiento y fe pude acercarme a Él y pude conocerlo. La verdad es que no tengo el gran testimonio. No es que Jesús o Dios me salvó de las drogas, no. Me salvó de mí mismo, me salvó de mi pecado, me salvó del infierno. Y lo digo así porque de verdad vivía para mí misma, vivía cansada, vivía tratando de satisfacer muchas cosas que en la carne yo deseaba, pero nada me satisfacía. Y yo pasaba los años 19, 20, 18, perdón, 21, 22, 23, y decía: y este año me cambió. Él nunca cambiaba, seguía igualito. Hasta que conocí a Cristo, hasta que una persona me predicó y realmente entendí qué es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y me di cuenta de lo que había en mi corazón y que el Señor dice, aquí lo que acabo de leer, y que yo no quería reconocer. ¿Por qué? Porque, como les digo, a los seres humanos nos encanta retribuirnos todo lo bueno, el reconocimiento, que nos note, que ¿quién hizo esto? Yo. ¿Quién hizo esto? Yo. Que te aplaudan, que te vean, que te tengan en cuenta, como vuelvo a repetir, que sean reconocidos, dejar una huella, hermanos. Cuando la realidad de nuestra existencia, que dice la palabra, es que somos similar a ¿qué? A la hoja a la hierba, que saca su flor y luego, ¿qué pasa? Se marchita
somos peregrinos en esta tierra. En realidad no somos tan importantes como queremos ser. No somos tan, remarcables como queremos ser en realidad. No es que nuestra vida va a dejar una huella inquebrantable aquí. No, los tiempos pasan, el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este libro, este libro es lo que va a permanecer hasta que usted no esté en esta tierra y el Dios que creó esta tierra. Pero como le digo, es momento de que conozcamos a Jesús, de que realmente establezcamos una relación con Él fuerte, plantada en la roca, de que conozcamos lo que dice Jesús y que reconozcamos las enseñanzas de Jesús, que realmente nos quebrantemos en nuestro pecado, porque como les digo, nosotros tenemos ese egocentrismo, ese orgullo de querer atribuirnos lo bueno, que a veces estando acá en siendo cristianos nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de quién es Él, de qué es lo que hizo por nosotros. Por eso es importante ser recordados cada día de qué hizo Él por nosotros en la cruz, de qué nos salvó, de qué nos libertó del pecado. ¿Y el pecado de quién? ¿De tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu prima, de lo que sea, de lo que te hicieron? No, hermano, de tu propio pecado. Porque es importante reconocer de dónde venimos, de qué somos y quiénes somos antes de Cristo y ahora quiénes somos después de que somos ahora hijos de Dios. Amén. Entonces seguimos, hermanos. Como les digo, ahora los tiempos han cambiado. Ahora, más hablando en términos de los jóvenes, hay mucho internet, hay mucho TikTok, hay muchas cosas que de verdad, buenas y malas. ¿Por qué? Porque hay buenas, como por ejemplo hay recetas de cocina. Yo vivo sola y a mí me sirven bastante. Y yo no sé cocinar, y si cocino no lo hago también. Entonces estas cosas son buenas y me ayudan a poder, digamos, aprender a cocinar, ¿no? Pero también hay otras malas, como por ejemplo la mentira no sé si decirlo, si se escuche bien, pero la mentira de la autoestima, o la mentira del yo puedo, yo soy primero, yo soy número uno, yo primero, yo segundo y yo tercero, que es lo que escuchamos ahora, hoy en día, la verdad. Si le tuviera que decir cada día que diga algo diferente, escucho y veo unos 30, así, al día, que dicen lo mismo, que repiten, que tú eres importante, que tú eres valiosa. Y sí, hermanos, somos valiosos, pero en Cristo. Fuera de Cristo es diferente la cosa. ¿Por qué? Porque nuestro valor no reside en lo que dice el mundo o cómo el mundo nos ve. Nuestro valor reside en quién nos salvó. Nuestro valor y nuestra identidad reside en aquel que pagó en una cruz, haciéndose maldición, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Entonces Cristo mismo se hizo la maldición, la ira de Dios cayó sobre él y pagó por nuestros pecados, porque solamente su vida era suficiente para pagar por nuestro pecado, no el pecado de los de afuera, sino mi propio pecado. Y por eso ahora eres salvo, por eso ahora tú puedes caminar sin miedo, porque si vives es para Cristo, y si mueres es para Cristo. ¿Cuántos podemos decir que de verdad no tenemos miedo porque decimos, bueno, si el Señor decide llevarme hoy, gloria a Dios porque me voy con Él? Eso es bello de decir, de verdad, porque a ver, yo conozco muchos, yo soy profe y yo tengo una persona en particular en mi trabajo, que es un compañero, que él me dice que tiene miedo a la muerte, constantemente me dice, tengo miedo de morir, sale ahí. Y claro, ¿a quién no le asusta morir? Cuando no sabes a dónde te vas a ir, cuando tienes miedo de las personas que dejes alrededor, pero cuando tú conoces a Dios, que va a cuidar a aquellos, a tu familia, a tus amigos, cuando tú no estés, en el caso de si eres padre o madre, y si tú conoces a Dios que sabes que te va a llevar en gloria con Él y vas a vivir una eternidad con Él, ya no vas a tener miedo, ya no vas a tener temor, vas a salir a la calle dando lo mejor para el Señor, trabajando para el Señor, viviendo para el Señor, llegando temprano para el Señor, para honrar a tus jefes, para honrar a tu padre y a tu madre, o a tus profesores, haciendo las tareas, haciendo todo con excelencia. ¿Por qué? Porque vives para el Señor. Por eso es importante, por eso es tan importante, hermanos, saber a quiénes servimos. Porque si no, nuestra vida no tiene sentido, y no tiene sentido estar acá sentado. Porque si vives para ti,
Entonces no tiene sentido que cantemos a un Dios de gloria que no le decíamos la gloria. Si decimos que le creemos, le obedecemos. Si decimos que vivimos por Él, realmente tenemos que seguirlo. Realmente tiene que ser una convicción en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a Romanos 10, del 8 al 13. Porque si no conociste a Cristo, ahora ya lo conoces, porque hay una manera de poder creer en Él, sobre todo entenderlo mejor. Vamos a Romanos 10, del 8 al 13, ¿llegamos? Amén. Dice así, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, el rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese, hermano, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres con tu corazón y Dios te levantó de los muertos. No dice si creyeres sin saber, no. Él dice, la palabra dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, o sea que realmente con convicción tú confiesas y digas que el Señor es tu Señor, que Jesús es tu Señor y que Él murió y resucitó por ti, entonces serás salvo. Pero no con un conocimiento mínimo del Señor Jesucristo, sino con un conocimiento amplio de la gracia del Señor. ¿Y por qué es importante el arrepentimiento ahí? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento y el pecado ahí? Porque solamente cuando observo lo horrendo y lo feo de mi pecado, lo horrible que es, puedo admirar con unos ojos abiertos y unos brazos abiertos la bondad y la magnificencia de Cristo. Porque si yo digo, no tengo que arrepentirme, o sea, si Dios me ama en Cristo, o sea, si Dios es amor, entonces no tengo que cambiar. Pero Dios te dice, y Cristo te dice que te arrepientas, y solamente observando tu pecado puedes ver la bondad del Señor. Entonces ahí es donde tú tienes realmente conocimiento de quién es Cristo. Amén, hermano. Entonces cuando tú confiesas con tu boca, todo dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sea lo que pase, lo que pase, no será avergonzado. No quiere decir que alguien va a venir cuando tú vengas a, no sé, a predicar y alguien viene y te pega, alguien te va a defender. Puede ser el caso, o puede ser que no. Pero va a llegar un momento donde nuestro Señor Jesucristo va a venir. Amén, hermanos, ¿cuántos creen eso? Amén. Él va a venir y no vamos a ser avergonzados. Porque Él va a venir y nos va a levantar en los cielos y vamos a ir con Él, a pasar la eternidad. A eso se refiere también, no ser avergonzados. No quiere decir que porque tú estés siguiendo a Dios, todo lo que nunca vas a ser avergonzado y todos se van a sorprender de tu santidad. No, hermanos, a veces vamos a pasar situaciones que van a ser difíciles. A veces la humillación es buena, a veces las cosas malas que nos pasan son para moldear nuestro carácter, y eso es bueno de saber, porque sabemos que cualquier cosa que nos pase, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, va a estar con nosotros. Amén, hermano. Y con esa fe, con ese conocimiento y esa convicción, es que pase lo que te pase, tú sigues caminando, tú sigues con la mirada en la meta. ¿Y cuál es nuestra meta, hermanos? Como cristianos, nuestra meta debe ser Cristo. Porque si Cristo es mi meta, y Cristo es todo lo que yo tengo, todo lo que yo quiero y todo lo que yo deseo, cada decisión va a ser redireccionada hacia Él. Cada afecto, cada sentimiento, cada emoción como joven que tenemos, que los jóvenes, saltamos de emociones a cada rato, sentimos un montón. Pensamos, sentimos, sobrepensamos un montón. Pero ¿qué pasa cuando yo conozco a Cristo? Señor, siento esto por esta persona. Señor, siento esto por esto que me pasó. Lo pongo a tus pies, porque no sé si viene de ti o si viene de mi propia carne, de mi propio pecado, no lo sé. Pero yo quiero que tú lo direcciones, porque si yo te reconozco en todos mis caminos, tú enderezarás mis sendas, como dice Salmo. Entonces, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, no hay diferencia en ninguno de nosotros, sea alto, delgado, flaco, gordo, no hay diferencia entre nosotros. Es rico para
todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, si tú no consideras que eres salvo, hay una oportunidad aquí, porque cada vez que Cristo es predicado, es el Señor dándote una oportunidad para que te arrepientas, para que tú veas, para que tú lo mires, para que tú lo observes y digas, realmente te necesito, Señor. Realmente me arrepiento de lo que he hecho, realmente te reconozco como mi Señor y Salvador. No voy a repetir una oración sin saber ya nunca más. Ahora, todo lo que yo diga en tu nombre va a ser sagrado. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando el peligro de no entender la palabra, de lo que estamos escuchando y de orar solamente por repetición, como hacen los católicos, rezar? No entendemos la gracia y nuestro conocimiento de Dios es limitado. De por sí es limitado porque nuestra mente no se compara con la mente de Dios. Pero nos acostumbramos a un Dios así, o a un Cristo así. Bueno, en realidad es todo. Por lo tanto, hermanos, los invito a ponerse de pie para orar, para poder ser. Porque si usted ha sido convencido de sus pecados, si usted ha sido convencido de quién es el Señor, esa es la oportunidad para que usted se arrepienta y para que realmente proclame a su Señor como su Salvador, para que obedezca, para que lo ame, para que viva para Él y para que Él sea todo y que su vida refleje a Cristo que usted dice creer. ¿Amén? Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias, Padre Santo, porque tú orquestaste este momento y todos sus servicios que hemos estado para conocerte más, para saber más sobre ti, para ser llenados de tu Espíritu, Padre Santo. Yo te pido, Padre, con todo mi corazón, Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que seas purificando cada uno de sus corazones, que tú cada día, Padre Santo, vayas quitando esa maldad de su corazón, vayas quitando el orgullo, que vayas quitando ese gozo, que vayas quitando el pecado que habita en nosotros cada día, y que cada día mis hermanos sean moldeados a la imagen de tu Hijo, de Cristo, que estamos convencidos que existe, que es real, Padre, y que no va a venir nadie, ninguna persona, ni en internet, ni nada que venga a cambiarnos de opinión, Padre Santo. Que la fe de mis hermanos, Padre Santo, sea fundada en la roca. Que la fe de mis hermanos, Padre Santo, sea tan firme, Padre Santo, que no llegue nadie que los haga cambiar de opinión, Padre Santo. Te pido por la vida de estas personas y también te lo pido por la vida de las otras personas que están allá afuera, que no te conocen, que no saben sobre ti, que viven envanecidos en su pecado. Padre Santo, también te pedimos por ellos. Y te pedimos, Padre Santo, también yo te pido valentía para que mis hermanos tengan esa valentía de poder predicar y salir, porque Cristo hizo una obra en sus corazones, de poder decirle allá a los del mundo, hay vida, hay vida, Padre Santo, hay un camino, hay una verdad, y ese es Cristo, Padre. Porque a veces tenemos vergüenza, a veces nos da miedo, yo incluso siento miedo, pero no, Padre Santo, quita ese miedo, quita ese temor, para que mis hermanos puedan ir casa en casa, persona a persona, viviendo el Evangelio que dicen creer, viviendo como Cristo y siendo moldeados como Cristo cada día, que en su trabajo, que en su colegio, que en su escuela, que en la universidad, reflejen y prediquen a Cristo, Padre Santo. Gracias por la convicción que nos traes hoy en día, gracias por la fe que es fortificada hoy en día por tu palabra. Gracias por este día y gracias por tu palabra y gracias por la vida de mis hermanos, Padre Santo. Acompáñalos todos los días de su vida, Padre Santo, y aún el día que tú regreses, Padre Santo, estaremos gozosos de cantar alabanzas, de esperarte con los brazos abiertos, sin miedo, porque tú no nos avergonzarás, sino que nos recibirás en tus brazos allá